Para los pacientes con cáncer de próstata existe una nueva alternativa terapéutica que reduce en un 50% el riesgo de muerte y retrasa el uso de la quimioterapia. Para hablar de este tema nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, la doctora Rosemary Guidelkel. Ella es oncóloga, pero también es la directora de Asuntos Médicos para Oncología de Janssen en Latinoamérica. Doctora Guidelkel, gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad de contarles todo lo que estamos haciendo y cómo vamos avanzando en la oncología hoy. Antes de hablar de cáncer, hablemos de qué es la próstata y qué funciones cumple. La próstata es una glándula que tienen los hombres, nada más, las mujeres no la tenemos. Y es la glándula que se encarga, entre otras cosas, de producir el semen y que el semen, digamos, tenga un funcionamiento normal. El cáncer de próstata es un cáncer que se desarrolla en esta glándula prostática, ¿sí? Esto es importante porque es un cáncer muy frecuente en los hombres, ¿sí? Muy frecuente, y que aparece sobre todo en lo que antes llamábamos los hombres añosos, ¿no es cierto? Lo que antes decíamos, no, bueno, porque es un hombre grande, porque es un hombre viejo. Pero claro, hoy nos damos cuenta que hay hombres de 65, 60, 70 años que tienen cáncer de próstata y hoy esos hombres no son considerados hombres viejos, ¿sí? Entonces, esto está cambiando la relevancia, porque lo que antes era un hombre viejo con cáncer de próstata que en realidad hoy es un hombre de 65, 70 años todavía productivo, que tiene una enfermedad tumoral que puede avanzar a lo largo del tiempo y en algún momento producir su muerte, ¿sí? Entonces cambia el concepto. Es importante también porque esta es una enfermedad muy frecuente y te diría, por ejemplo, que en el año pasado se diagnosticaron más de 200.000 casos nuevos en Latinoamérica y Caribe y murieron casi aproximadamente 60.000 hombres de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, es importante porque es muy frecuente y porque se da en hombres que antes eran considerados viejos, pero hoy no. ¿Cuáles son esos signos de alerta que los hombres deben tener presente para saber si de pronto algo anda mal? En realidad, no tanto para decir esto puede ser cáncer, pero sí para decir algo me está pasando, ¿sí? Y prestarle atención a esto. Entonces puede ser, por ejemplo, que el hombre se despierte muchas veces para orinar a la noche, o puede ser que cuando va a orinar al baño el chorro miccional salga partido, ¿no es cierto?, se divide en dos, o que tenga que hacer más fuerza para orinar, o que tenga dolor en la región de la pelvis o en la región de la espalda. Todas estas cosas pueden estar hablando de que la próstata se agrandó de tamaño. Y este agrandamiento de tamaño de la próstata puede ser benigno o maligno. Si es benigno se llama hiperplasia prostática benigna y es una enfermedad benigna que no se maligniza, ¿sí? Es benigna, empieza benigna, sigue benigna y muere benigna. O un cáncer de próstata, ¿sí? Que empieza maligno, sigue maligno y termina maligno. Lo importante es que el hombre pueda identificar estos signos y que consulte. Después va a ser el médico el que, a través de distintos métodos diagnósticos, se pueda dar cuenta de si esto es una enfermedad benigna o maligna. Va a ser un tacto rectal, va a ser una ecografía, va a ser un análisis de sangre, y después de estas pruebas diagnósticas vamos a saber si es una enfermedad benigna o maligna. Pero no dejen de ir al médico, ni bien noten algún síntoma. Porque si estos síntomas y cualquier enfermedad se diagnostica temprano, es curable, es tratable, pero las enfermedades que se diagnostican de manera tardía son más difíciles de tratar, ¿sí? Entonces, ni bien se ve alguna de estas cosas, no tengan miedo, vayan al médico. ¿Existen factores de riesgo que predisponen a su desarrollo? El mayor factor de riesgo para el cáncer de próstata es la edad, ¿sí? Es muy poco probable tener un hombre de 20 años con un cáncer de próstata. Es muy difícil de ver a un hombre joven con cáncer de próstata. O sea que el mayor factor predisponente para tener cáncer de próstata es la edad. Por eso es importante que todos los hombres que
todas las personas habitualmente debiéramos ir al médico, es importante que todos los hombres a partir de los 50, 55 años empiecen a hacerse controles de su próstata. Como las mujeres nos tenemos que hacer los controles de las mamas, nos tenemos que hacer controles ginecológicos, los hombres también tienen que hacerse los controles de la próstata, ¿sí? El tacto rectal, el análisis de sangre. Factor pronóstico, la edad. Después puede haber algunos otros factores que se relacionen con que sea una enfermedad de peor pronóstico o con que tenga algunas características más malignas, ¿sí? La raza, algunas características genéticas, pero lo más importante es la edad. Y por eso es importante, en serio, siempre a partir de los 50, 55 años, hacer el control con el médico para poder diagnosticarlo temprano. Cuando es muy chiquitito, recién empieza, lo diagnosticamos. ¿Es frecuente que el cáncer de próstata sea diagnosticado en estadios avanzados? Ahí sí tenemos un problema típico de Latinoamérica, porque los hombres latinoamericanos no quieren ir al médico, no les gusta ir al médico, no les gusta que les hagan exámenes. A ninguno le gusta mucho, pero algunos médicos de otras culturas, por ejemplo la cultura europea o la cultura norteamericana, van igual, aunque no les guste, ¿sí? Pero los hombres latinoamericanos no. ¿Y cuál es el problema? Que si no van al médico, no se diagnostica de manera temprana. Entonces, y este sí es un problema que tenemos en Latinoamérica, lamentablemente a los hombres latinoamericanos se les diagnostica el cáncer de próstata en estadios más avanzados de la enfermedad, ¿sí? Entonces, muchas veces en Latinoamérica se diagnostica a los hombres con un cáncer de próstata que ya tiene metástasis. Por ejemplo, los hombres que viven en Norteamérica se les diagnostica en su gran mayoría cuando la enfermedad todavía está localizada en la próstata. Pero en Latinoamérica la gran mayoría de los hombres son diagnosticados con enfermedad metastásica, con la enfermedad que ya salió de la próstata y fue a parar a algún otro lugar. Por eso insisto en vayan a ver al médico, háganse los estudios. Diagnóstico temprano, tratamiento fácil, curación posible. Diagnóstico tardío, tratamiento más difícil, curación más difícil. Si se detecta un cáncer metastásico, ¿cuáles son los pilares terapéuticos? El cáncer metastásico de próstata es esto que te comentaba recién. Es cuando la enfermedad ya salió de la próstata y fue a parar a algún otro lugar. Fue a parar a los ganglios, a los huesos, a la piel, a los pulmones, al hígado, ¿sí? Entonces, la enfermedad ahí ya es bastante más compleja. Como ya salió de la próstata, no tiene mucho sentido hacer un tratamiento sobre la próstata porque la enfermedad ya salió de ahí. Entonces hay que hacer algún tratamiento que sea más sistémico, que cubra todo el organismo, porque está la enfermedad que uno ve en el hueso o que ve en los ganglios, pero también hay algunas células dando vueltas por el resto del cuerpo que uno no ve. Entonces uno tiene que darle tratamientos, se llaman sistémicos, que son tratamientos que cubren todo el organismo. Este tratamiento puede ser quimioterapia, puede ser hormonoterapia, hay varios tipos de hormonoterapia. En general, lo que se hace es, por una cuestión de eficacia y también de toxicidad, empezar con tratamientos hormonales. Si los hombres además tienen, por ejemplo, metástasis en los huesos, una de las cosas que uno puede hacer si el paciente tiene mucho dolor es radioterapia en el hueso, donde le duele, ¿sí? Pero es solamente para ese lugar donde le duele. O puede hacer algún tratamiento que también se da por la vena, que sirve para tratar las metástasis óseas, pero trata las metástasis óseas, no el cáncer de próstata. Entonces, el tratamiento para el cáncer de próstata, sí, cáncer de próstata, en general son tratamientos hormonales, que lo que hacen es, o que las hormonas masculinas, como los andrógenos, no se produzcan, o que las hormonas masculinas, como los andrógenos, no se unan a la célula tumoral. Algo importante de cuando recién hablábamos de qué es la próstata y qué es esta glándula, es la glándula que se encarga de producir las hormonas masculinas, ¿sí? Como la testosterona, los andrógenos, ¿sí? Y el cáncer de próstata está directamente relacionado con la acción de estos andrógenos sobre la próstata o sobre las metástasis. Por eso lo importante es tratar a este cáncer de próstata metastásico con hormonas que inhiban la función de los andrógenos. Por eso se llaman antiandrógenos
o terapia de deprivación androgénica. ¿Podríamos aclarar un poco cuál es esa clasificación que existe en pacientes con cáncer metastásico? El cáncer de próstata metastásico puede ser sensible al tratamiento con hormonas, a esta terapia de deprivación androgénica, y entonces se llama cáncer de próstata hormonosensible o sensible a la castración, ¿sí? O en algún momento de la enfermedad puede ser un cáncer de próstata metastásico hormonoresistente, ya no responde más a los tratamientos hormonales, ¿sí? El cáncer de próstata hormonosensible es una enfermedad muy heterogénea, muy heterogénea. Hay muchos pacientes con distintas características de su enfermedad que entran dentro de la misma bolsa de cáncer de próstata hormonosensible. Pueden ser, por ejemplo, pacientes que tengan una sola metástasis, que tengan 10 metástasis, que tengan una sola metástasis en el brazo, o que tengan una sola metástasis en la columna vertebral, y no es lo mismo si la metástasis está en el brazo que en la columna vertebral, o que tengan una metástasis en el hígado, y no es lo mismo si tienen una metástasis en el hígado que una metástasis en el hueso, no es lo mismo si tienen 10 metástasis que si tienen una, no es lo mismo si tienen algo que se llama Gleason, ¿sí? Que es, digamos, el grado de diferenciación de las células tumorales, no es lo mismo si tienen un Gleason 2 que si tienen un Gleason 8. ¿Sí? Entonces, este cáncer de próstata hormonosensible es una enfermedad muy heterogénea. En el mes de febrero, en el Simposio de Cánceres Genitourinarios de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ASCO, se presentaron los más recientes resultados del estudio clínico de fase 3 llamado TITAN. ¿Durante cuántos años se hizo el seguimiento a estos pacientes? ¿Qué países estuvieron involucrados en este estudio? ¿Y cuáles fueron los resultados más importantes? Este estudio del que yo te voy a hablar hoy se llama TITAN, ¿sí? Y es un estudio que reclutó 1.052 pacientes con cáncer de próstata hormonosensible, ¿sí? Que incluyó a todos estos tipos distintos de pacientes, con un volumen de enfermedad más alto, más bajo, con mayor riesgo, menor riesgo, más añosos, menos añosos, que hubieran recibido tratamiento previo, que no lo hubieran recibido, aquellos pacientes a los que ni bien el médico los conoció, ya tenían enfermedad metastásica, o aquellos pacientes que tuvieron cáncer de próstata localizado hace unos años y hoy tienen enfermedad metastásica. Entonces incluyó a todos estos subgrupos de pacientes, ¿sí? 1.052 pacientes con todas estas características distintas, en 23 países, en 260 sitios, en 260 instituciones de todo el mundo. Latinoamérica también participó de este estudio, ¿sí? Es importante esto porque tenemos pacientes latinoamericanos incluidos en este estudio de investigación. Y lo que hicimos fue incluir pacientes desde diciembre del 2015 hasta julio del 2017, o sea, en 2 años y medio logramos juntar 1.052 pacientes para que recibieran el tratamiento estándar, que es la terapia de deprivación androgénica, por un lado, o la terapia de deprivación androgénica más una molécula nueva que se llama apalutamida, ¿sí? Y lo que quisimos hacer fue ver qué era lo que pasaba con estos pacientes si recibían el tratamiento estándar o el tratamiento de investigación con apalutamida. Los primeros resultados de este estudio ya se publicaron en el Congreso ASCO, ¿sí? Lo importante es que estos resultados que se presentaron ahora, en febrero, son los resultados finales de este estudio, son los últimos resultados, son los resultados más completos con el mayor tiempo de seguimiento. Y este tiempo de seguimiento fueron casi 4 años, ¿sí? 44 meses. Esto es muchísimo porque en esos casi 4 años pudimos tener un montón de información de lo que pasó con estos pacientes. ¿Y qué fue lo que nosotros queríamos ver? Primero queríamos ver cuánto tiempo más vivían, si recibían el tratamiento estándar o si recibían el tratamiento de investigación. Segundo, ¿qué porcentaje de estos pacientes se beneficiaba con el tratamiento de investigación, si es que se beneficiaba o no? La otra cosa que queríamos ver era sobrevida libre de progresión radiográfica. Esto quiere decir que le voy haciendo distintas
imágenes y voy viendo cuánto tiempo, suponemos que tiene una metástasis, le hago tratamiento, esa metástasis desaparece, y cuánto tiempo tarda en volver a aparecer, ¿sí? Eso es la sobrevida libre de progresión radiográfica. El endpoint primario de este estudio, en términos de eficacia, era ver cuánto más vivían los pacientes y cuánto se alargaba la sobrevida libre de progresión radiográfica, ¿sí? Eso en términos de eficacia. Después también quisimos ver, bueno, está bien, bárbaro, este tratamiento puede ser buenísimo, pero también puede ser muy tóxico. Entonces, si es muy tóxico, yo también quiero probar, bueno, a ver, ¿es tan tóxico como para que valga la pena o no? Porque tal vez es demasiado tóxico y entonces, digamos, tengo demasiada toxicidad para darle beneficio, ¿no es cierto? Entonces, también quisimos ver eso. Hubo muchas otras cosas que quisimos ver, ¿no es cierto? Como por ejemplo, bueno, este paciente recibe este tratamiento hormonal, pero después va a recaer, y después va a recaer. ¿Cuánto tiempo voy a tardar yo en finalmente tener que hacerle quimioterapia? Que es un tratamiento eficaz, pero tóxico. Entonces, nos hicimos muchísimas preguntas para este estudio y la información que nos dio este estudio fue súper, súper, súper completa y rica y todavía nos sigue dando información. La otra cosa importante es que cuando los pacientes entraron en la rama de tratamiento estándar, ¿sí? En la rama de terapia de deprivación androgénica, en algún momento su enfermedad recayó. Lo que hicimos en este estudio fue permitir que los pacientes que habían entrado en el tratamiento estándar y recayeron, después fueran al tratamiento de investigación. Esto se llama crossover. ¿Por qué es esto? Porque nosotros ya habíamos visto que la rama de investigación era una rama que tenía muchos beneficios, donde los pacientes se beneficiaron más, vivieron más, tuvieron menos recaídas, tuvieron un buen perfil de toxicidad. Entonces lo que quisimos hacer fue darles la oportunidad a los pacientes que habían entrado en la rama de tratamiento estándar de recibir el tratamiento de investigación. ¿Y qué fue lo que pasó con estos pacientes? También se beneficiaron. ¿Cómo fue que vimos este beneficio en términos de sobrevida global? Para la sobrevida global nosotros lo vamos a medir de dos maneras. La primera es ver cuánto tiempo más vivieron. Y la segunda es ver cuántos pacientes, qué porcentaje de pacientes se benefició con esto, ¿sí? Lo primero que pudimos ver en cuanto a cuánto tiempo más vivieron es que los pacientes que habían entrado en la rama de tratamiento estándar tuvieron una sobrevida global que es desde que entraron al estudio hasta que se murieron, ¿sí? De 52 meses, o sea, 4 años y un poquito, ¿sí? Para los pacientes que habían entrado en la rama de investigación, esta sobrevida global todavía no se alcanzó. ¿Por qué es esto? Porque todavía hay pacientes que siguen vivos. ¿Mm? Entonces, pudimos ver el beneficio de sumar apalutamida a la terapia de deprivación androgénica estándar. Y la otra pregunta que yo me hago entonces es, bueno, ¿y en cuántos pacientes pudimos ver esto? ¿Cuántos pacientes pudimos ver la disminución en su riesgo de muerte por enfermedad? Supongamos que tenemos 3 pacientes, en vez de tener 1052, tenemos 3 pacientes. Bueno, la disminución del riesgo de mortalidad fue del 35%. O sea que si yo tengo 3 pacientes, 2 mantuvieron su riesgo, 1 fue rescatado de este riesgo de morir, ¿sí? Esto fue para todos los pacientes, para los pacientes que empezaron desde el principio con la rama de investigación, incluyendo también a los pacientes que después hicieron el crossover. Pero no son lo mismo los pacientes que hicieron el tratamiento desde el principio que los pacientes que hicieron el tratamiento estándar, recayeron y después hicieron... No son los mismos pacientes. Entonces quisimos hacer otro análisis diciendo, bueno, a ver, ¿qué pasa si sacamos a los pacientes que hicieron el crossover y analizamos a la población original solamente para ver cómo les fue? Y lo que pudimos ver ahí es mucho más lindo todavía, porque lo que pudimos ver es que el riesgo de disminución de muerte fue de casi el 50%. O sea que no es que si yo tengo 3 pacientes rescato a 1, es que ahora tengo 2 pacientes y rescato a 1. ¿Sí? O sea, la mitad de los pacientes tuvieron un riesgo disminuido de morir. ¿Sí? Es wow esto, es súper, y hasta ahora es de los resultados más fuertes que tenemos. Nosotros en este estadio de la enfermedad tenemos muchos estudios que se están haciendo.
Lo que pasa es que eran estudios que estaban, por ejemplo, dedicados a pacientes con alto volumen, o pacientes con alto riesgo, o pacientes que eran diagnosticados desde el momento cero con la enfermedad metastásica. Este es el primer estudio que tenemos que incluye a toda la población de pacientes, que tiene 44 meses de seguimiento. Es el único estudio que ha publicado estos resultados con tanto tiempo de seguimiento y que ha demostrado tener un 50% de disminución en el riesgo de muerte. Entonces, la combinación con esta molécula apalutamida y terapia hormonal, ¿qué beneficios arroja en materia de supervivencia, sobrevida, eficacia, seguridad? De estos 1.052 pacientes, 500 fueron tratados desde el momento cero con la rama de investigación de terapia de deprivación androgénica más apalutamida, ¿sí? Un 50% de estos pacientes tuvo disminución en su riesgo de muerte. O sea que de estos pacientes que se podrían haber muerto 500, 250 no se murieron. Digamos, para esto yo también, digamos, iría a hablar con mi médico para decirle, doctor, la verdad es que si existen tratamientos mejores que la terapia de deprivación androgénica, que es el tratamiento estándar, porque yo sé que existen tratamientos mejores que van a hacer que yo viva más tiempo, yo quiero vivir más tiempo. Yo tengo 65 años, 69 años, quiero morirme a los 85. Tengo 20 años más para vivir. Entonces, quiero hacer el mejor tratamiento que pueda para morirme lo más tardíamente que pueda, ¿sí? Y por otro lado, esos 20 años más que pueda vivir, los quiero vivir bien, no quiero vivir con toxicidad, ¿sí? No quiero vivir con vómitos, con diarrea, con dolor de huesos. Quiero vivirlo bien. Y esa es la otra cosa, la otra información que nos dio el estudio, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con la seguridad? ¿Qué fue lo que pasó con la toxicidad de esta molécula? ¿Fue muy tóxica? ¿Tuvo grandes toxicidades para los pacientes? ¿Hubo muchos pacientes que tuvieron que discontinuar el tratamiento por toxicidad? Y la respuesta es no. No hubo pacientes, el porcentaje de disminución de tratamiento por toxicidad fue bajísimo, fue de menos del 10%. Todas las toxicidades que tuvieron estos pacientes son toxicidades conocidas, fácilmente manejables. Algunos de ellos tuvieron hipotiroidismo. El hipotiroidismo fue súper fácil de manejar porque se controló con hormona tiroidea, ¿sí? Algunos de ellos tuvieron rash, que es cuando pica la piel como si uno tuviera una reacción alérgica. Esto se maneja fácilmente con cremas tópicas, ¿sí? Algunos tuvieron hot flashes, ¿sí? Como tenemos las mujeres cuando entramos en la menopausia. Esto también se pudo resolver. Algunos tuvieron caídas, pero nada que no se supiera, nada que no se conociera, nada nuevo con tanto tiempo de seguimiento, nada nuevo, nada que fuera complicado de manejar. O sea que en realidad tuvimos muy buenos resultados de eficacia, nos gustan los resultados de eficacia porque logramos disminuir el riesgo de muerte en estos pacientes, con un perfil de seguridad súper manejable, digamos, conocido y fácil de manejar. Fácil de manejar por el urólogo, fácil de manejar por el oncólogo. ¿Mm? Entonces, tampoco es que tengo que ir a un médico especial para que me maneje esto. No, el urólogo y el oncólogo lo pueden manejar tranquilamente. ¿Podríamos decir, doctora Guide, que definitivamente el solo uso de terapia hormonal es insuficiente? Ya lo vimos en otros estudios también, ¿sí? Que la terapia de deprivación androgénica sola es insuficiente, no sirve, basta, basta. Y esto ya lo saben los urólogos también y los oncólogos, lo ven en los congresos y dicen, no, realmente no se debe tratar más a los pacientes con terapia de deprivación androgénica solo. Y la otra cosa que es importante es, los médicos tal vez pueden decir, bueno, ok, le voy a dar la terapia de deprivación androgénica ahora, ¿sí? Y después, en todo caso, cuando el paciente recaiga, le doy la terapia de deprivación androgénica más apalutamida. No, tampoco, no. La apalutamida con la terapia de deprivación androgénica
debe usarse desde el principio. Tenemos que empezar a pensar distinto. Tenemos que empezar a pensar que a nuestros pacientes les tenemos que dar la mejor opción estratégica desde el primer momento. La mejor opción de tratamiento desde el primer momento. No tenemos que esperar. Porque a veces los médicos dicen, bueno, yo no le voy a dar esto ahora, porque si le doy esto ahora, ¿después qué le doy? Y en realidad para eso, en este estudio, también tenemos la respuesta. Es, dale esto ahora, porque cuando el paciente recaiga, le vas a poder dar otras cosas, y otras cosas, y otras cosas, hasta que finalmente llegues a la quimioterapia. Otra de las cosas que vimos en este estudio fue que se retrasó el uso de la quimioterapia. Entonces, no es que yo por hacerle esto cuando el paciente recayó le tuve que hacer la quimioterapia inmediatamente. No, porque como el paciente tardó tanto en recaer y después le pude hacer otra línea de tratamiento hormonal, retrasé el uso de la quimioterapia lo más que pude. Y eso es importante porque la quimioterapia es tóxica, ¿sí? A los pacientes se les cae el pelo, se les lastiman las uñas, les bajan las defensas. No usemos la quimioterapia primero, usemos esta opción de tratamiento primero, porque después tenemos otras cosas para hacer. Específicamente, esta combinación entonces está indicado para pacientes con cáncer de próstata metastásico. Es para un paciente que tiene cáncer de próstata sensible al tratamiento hormonal metastásico, que haya sido diagnosticado ahora, lo veo por primera vez, hoy tiene cáncer de próstata metastásico, lo puedo usar. Pero si tuvo cáncer de próstata antes y ahora le descubro la metástasis, lo puedo usar. Y si antes hizo tratamiento hormonal, un tratamiento hormonal X, y ahora le descubro la metástasis, lo puedo usar. Y si antes hizo quimioterapia, lo puedo usar. Y si tiene una metástasis, lo puedo usar. Y si tiene 10 metástasis, lo puedo usar. Y si tiene metástasis en el hígado, lo puede usar. Y si tiene metástasis en los ganglios, lo puede usar. Es para todos los pacientes con cáncer de próstata, hormonosensible metastásico. ¿Cuál ha sido la respuesta de los médicos de la región? La verdad es que la respuesta ha sido maravillosa para nosotros. Como compañía hemos podido hablar con nuestros médicos y nuestros médicos están muy contentos con los resultados. Sobre todo por este resultado que yo te comentaba recién, ¿no es cierto?, de disminuir tanto el riesgo de muerte y de retrasar tanto el uso de la quimioterapia con un perfil de seguridad conocido y manejable. Entonces, nuestros médicos están súper entusiasmados de poder tener la aprobación pronto en sus países, digamos, en los países en los que todavía no está aprobado, pero esto ya está aprobado en un montón de países en el mundo, porque se aprobó con la primera presentación, no con esta, pero realmente, digamos, nuestros médicos están esperando tener el tratamiento incluido en su armamento de tratamiento, ¿sí? con sus sistemas de salud, ¿no es cierto?, de tenerlo incluido en sus pagadores para poder usarlo con sus pacientes. Realmente están súper entusiasmados. Porque además los que ya tuvieron la oportunidad de utilizar apalutamida para otros estadios de la enfermedad y tienen experiencia con el uso de la molécula, se dan cuenta de que es una molécula muy amable, en el sentido de que es muy fácil de usar y que tiene muy poca toxicidad para los pacientes. Entonces, los que tienen experiencia están súper entusiasmados en poder utilizarlo también para este estadio de la enfermedad. Y digo este estadio de la enfermedad porque nosotros tenemos 3 estudios más, también así grandes, de fase 3, para otros estadios de la enfermedad también, que son, por ejemplo, para el estadio tardío, para el cáncer de próstata metastásico resistente a las hormonas, como así también para el cáncer de próstata localizado, ¿sí? Entonces, nuestra idea como compañía es seguir investigando el desarrollo de la molécula en todos los estadios del cáncer de próstata, para que todos los pacientes con cáncer de próstata, con enfermedad temprana y con enfermedad tardía, puedan beneficiarse de los resultados de eficacia y seguridad de apalutamida.
¿En qué países en este momento ya está aprobada esta combinación terapéutica? Ya está aprobado en Argentina, está aprobado en Brasil, está aprobado en Colombia, está aprobado en países de Centroamérica y Caribe, está pronto a aprobarse en México, así que sí, ya está aprobado en Latinoamérica. ¿Cuál es el mensaje más importante, doctora Guidequel, de este estudio? Para mí los dos grandes mensajes de este estudio son: ya no se puede usar más la terapia de deprivación androgénica sola, se tiene que usar combinada con apalutamida. Y la segunda es: no dejes la apalutamida para después. Usa la mejor opción de tratamiento al principio. Siempre hay que empezar al principio con la mejor opción terapéutica. Y la verdad es que si logramos tratar a pacientes con estadios más tempranos, también es posible que en algún momento podamos alcanzar la cura de la enfermedad, ¿no es cierto? Porque cuanto antes podemos tratar, antes podemos curar. Así que nuestro objetivo es ese, en algún momento poder encontrar, digamos, algún tratamiento que, si no es curativo, que logre que los pacientes vivan muchos años. Muchos años. Por otro lado, también como compañía Janssen, sabés que para el cáncer de próstata está investigando el desarrollo de otras moléculas también. Así que esto abre muchísimas puertas, como moléculas únicas, en combinación, esto abre muchísimas puertas para otras moléculas, para otros pacientes, para otros estadios de la enfermedad, así que venimos avanzando. Ahí vamos a traer muy buenas noticias para nuestros pacientes. Gracias, doctora Guidequel. Muchas gracias por la oportunidad de contarles todo el esfuerzo que estamos haciendo y por agradecerles también en acompañarnos en este esfuerzo titánico por seguir avanzando. Muchas gracias. Gracias, doctora Guidequel. Los hombres deben ser conscientes que el cáncer de próstata es muy frecuente, pero es muy fácil de diagnosticar. Si se diagnostica a tiempo, hay más oportunidad de ser tratado y curado. Si le gustó esta entrevista, dé clic en me gusta. Y si le interesan los temas de salud, suscríbase a mi canal.